Hola, soy Norma, bienvenidos a Cocinando Sin Idea y miren dónde estamos, aquí en medio de la nada. Y hoy se me antojó, mira, el día se presta, la temperatura para hacer una refrescante agua de fresa natural, por supuesto. Aquí tengo mi principal ingrediente, tengo 3 cajas de fresa, ya las lavé. Ahorita nada más las vamos a cortar para empezarlas a licuar. Ya saben, el agua de fresa súper facilísima, pero es deliciosa y muy refrescante. Vamos a empezar a cortar las fresas. Le quitamos el corazón y las puntitas. Como las vamos a licuar, no importa necesariamente el tamaño, pero yo les corto como quiera en cubitos. Es más fácil. Aquí en la casa, en su casa, a mis hijos y a toda mi familia les encanta el agua de fresa. Ya como empezamos a sentir los calorcitos, los días hermosos, es cuando empiezo a hacer mis aguas de frutas. A mis hijos les gusta de todas las frutas les gustan las aguas. Pero su favorita, por supuesto, la de fresa. Terminamos de cortarlas. Vamos a licuarla. Aquí tengo aproximadamente 32 onzas de agua. Vamos a incorporar las fresas. Ya incorporamos todas las fresas. Yo le pongo jugo de limón fresco. Le vamos a poner 2 limones, que le faltaba por supuesto el azúcar. Tenemos abajo de la mitad de nuestro barril de agua, ahorita le vamos a incorporar nuestra fresa. Nuestra agua ya salió. ¿Y qué sigue, mi gente? Ay, por supuesto, vamos a probarla. Está deliciosa. Atrévanse a hacerla en casa. Fácil. Sus hijos les va a encantar. Y para cualquier ocasión, nada más que se venga el calorcito, que esté el solecito, lleve a sus hijos afuera a correr o lléveselos al parque. Lléveles sus termitos de agua de fresa, mi gente. Es tan saludable y también tenemos que cuidar nuestros niños, nuestros adolescentes. En vez de darles refrescos gaseosos, aguas frescas, la que esté de temporada, se los súper recomiendo. Y hoy nos tocó el agua de fresa. No se les olvide like and subscribe. Compartan mi video, suscríbanse y pónganle like. Nos vemos en el próximo video. Gracias como siempre por acompañarme. Es que se presta el día, en serio. No sé ni qué decirles, que yo me emociono. Nada como lo natural, nada como lo fresco.